Buenos días, mis queridos estudiantes. Iniciamos la cátedra de Proyectos Estructurales 1 con esta nueva modalidad. Trataré en lo posible de explicarles el primer tema que concierne a la parte de la estructuración y diagramación y la parte de carga para las edificaciones. En este caso, como saben ustedes, el propósito de la materia es realizar el cálculo estructural de un edificio de concreto armado de varios niveles. Entonces, el primer paso que debemos llevar a cabo es una estructuración del edificio. Es la parte inicial del proyecto. Saben, van a tener un plano cada estudiante nos formaremos en grupos dependiendo del número de estudiantes para asignar el proyecto. Y con el proyecto, en esta etapa, ustedes tienen que iniciar en colocar columnas, o sea, hacer, como se dice, el esqueleto del edificio, que es lo primero que tenemos que hacer. Si tenemos una buena estructuración del edificio, vamos a tener una respuesta de tanto sísmica como de comportamiento del edificio de una manera satisfactoria, que es lo que queremos lograr. Entonces, el primer tema que se refiere a estructuración, tenemos una guía que se les será enviada al correo para que la lean, que son los criterios fundamentales que debemos llevar a cabo. Vamos a suponer que vamos a tener un plano. Vamos a tener el proyecto va a constar de una planta de arquitectura de varios niveles. O sea, van a tener plantas y van a tener cortes. O sea, ¿con qué finalidad los cortes? Para obtener las alturas de la edificación, para definir qué altura vamos a tener en cada entrepiso. Tendremos cada una de estas alturas que nos la definirá el arquitecto. En este caso, pues el papel del arquitecto lo voy a hacer yo. Nosotros tenemos en el plano de arquitectura unas plantas. Como vamos a tener el edificio de varios niveles, pues tendremos varias plantas. Si es un proyecto de unos apartamentos, pues quizás las plantas sean todas iguales. Pero si tenemos un edificio de oficinas o tenemos un edificio de universidad, pues tendremos quizás plantas diferentes. ¿Qué es lo primero que debemos tener? Debemos tratar de visualizar o trabajar con la arquitectura de lo que constituye la planta. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, fíjense que un proyecto, pues aquí podemos ver estos planos que tienen una planta de semisótano, una planta baja y una planta mezanina y una planta piso 1, y aquí está su correspondiente piso 2, planta de techo y los cortes. Necesitamos, pues, esto es lo que nos entrega a nosotros el arquitecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iniciar? Vamos a iniciar de cómo vamos a colocar columnas en este edificio y las vigas, porque el sistema que vamos a trabajar en esta materia son los sistemas aporticados, que son los sistemas en concreto armado que funcionan de la mejor manera, ya que disipan más fácilmente las energías. También vamos a tratar de rigidizar con un sistema que es el sistema de muros en el llegado caso que nos tocará utilizar. Sin embargo, pues si hacemos una buena estructuración, pues trataremos de no colocarlo. Tenemos que analizar que en base a la guía que les voy a enviar y van a estudiar, lo primero que tenemos que analizar es las plantas de las edificaciones. Tenemos que ver si la edificación posee alguna irregularidad en planta o tiene alguna irregularidad en altura. Pero aquí a simple vista podemos decir que no hay casi que las plantas son muy regulares, son rectangulares. Vamos a medir cuánto hay de largo y cuánto hay de ancho para verificar si es necesario
alguna junta de construcción, porque usted sabe que la norma establece que después de 20 metros tenemos que prever de alguna, ¿cómo que se llama? Una junta de dilatación, o de construcción o junta sísmica. Si tomamos el largo de la edificación de las plantas, tenemos en este lado, tenemos una distancia de 40 metros de largo. O sea que sí debemos pensar en plantearnos quizás en lo largo del edificio, porque el edificio es muy angosto y muy largo. Entonces debemos prever una junta de construcción o una junta sísmica, con la finalidad de que el edificio al momento de un sismo pues se comporte de la mejor manera. Entonces tratando de estudiar la guía que les voy a dar, ustedes preverán en esta parte donde se puede construir la junta de construcción. Siempre tratamos de hacerla en la parte donde están las escaleras, a fin de dividir, porque es como dividir la estructura. Se plantea aquí se puede plantear la junta y entonces quedaría como si fuese dos edificios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la altura, pero la altura pues es un edificio que en la norma pues es un edificio bajo, no es un edificio alto, ya que un edificio de ¿cuántos metros de altura tiene aquí? Tiene 16 metros de altura. O sea, es un edificio que sí, de placa de techo visitable, tiene una altura de 12,45, que podemos considerarlo como un edificio bajo. No es un edificio, porque cuando es de más de 10 pisos es que se considera alto, y más de 20 pisos es que se considera considera bajo. Este es un edificio de altura baja. Hasta 10 pisos de baja, de 10 a 20 es alto. O sea, vamos a considerar que el edificio en altura no tiene problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, plantearnos, estudiar, analizar, como les dije anteriormente, dónde vamos a ubicar la junta de construcción, ya que el edificio es muy largo y tiene casi 41 metros, pero hasta donde está el área vamos a decir, de estacionamiento. Vamos a medir el área de construcción, a ver cuánto nos está dando, porque esa parte pues no entra en la parte estructural. La parte estructural es lo que es losa, que sería de este volado, ¿sí?, hasta otro. Vamos a ver cuánto nos da. Nos sigue dando 34 metros. O sea, deberíamos plantearnos o podemos trabajarlo en esta parte, ¿sí? O sea, sería como conveniente separar donde está. Esto es el ascensor. Entonces ubicaríamos un sistema aquí y dividiríamos el edificio. En este edificio estructuraríamos el esqueleto, vamos a decir, del edificio de esta parte, y luego haríamos el otro de esta parte. Tendríamos que analizarlo las dos partes, pero se dividiría a fin de que el momento de un sismo no me vaya a dañar la parte de las escaleras son muy importantes a la hora de un sismo, porque es el punto, como se dice, de rigidez del edificio. Entonces tendríamos que estar pendiente con la ubicación. Bueno, continuando, hemos sacado del edificio que les acabo de mostrar en el AutoCAD, hemos sacado la mitad de la edificación, vamos a decir, donde estaba la junta de construcción, la junta sísmica, que era en esta parte. O sea, agarramos la parte de la edificación, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de ubicar las vigas y las columnas. ¿Cómo vamos a ubicar esas vigas y esas columnas? Primero que nada, debemos saber, con los conocimientos que tenemos de concreto, que siempre las losas se deben armar en el sentido más corto y las vigas en el sentido más largo. Entonces, ¿qué es lo que debemos tratar de cuadrar? Que una de
en el sentido X o en el sentido Y tengamos unas luces largas y en el otro sentido tengamos unas luces más cortas. Porque la norma nos establece, y lo vieron ustedes en concreto, que si llegamos a tener luces mayores a 5 metros, pues es necesario de colocar nervios especiales. Entonces trataremos de ubicar las losas que nos den este sentido menos o iguales a 5. Ya mayores de 5, pues nos va a tocar que colocar esa junta de construcción. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en esta parte para ubicar columnas y vigas? Tratamos de tomar las líneas de paredes y las líneas respetando la arquitectura que tenía el edificio, ¿sí? O sea, respetando las áreas que tiene la arquitecto definida. Entonces definimos el eje A, el eje B y el eje C con unas distancias que tomamos de 5 metros con la finalidad de no colocar el nervio especial, ¿sí? Y en el sentido más largo tenemos 6 metros. O sea, la luz más larga son 6 metros y la luz más corta sería 5 metros. Entonces ya tendríamos nosotros la cuadrícula, tendríamos el esqueleto que debe arrancar desde la base de piso hasta el techo, porque no podemos tener discontinuidad ni podemos eliminar columnas en una planta, sino es como, o sea, tenemos que analizar muy bien esa parte. Como le digo, tienen que leerse bien las partes y repasar la parte de concreto, de cómo se arman las losas, la parte de la norma 1750, la norma de Covenin 1753 2006, donde vamos a repasar todo lo referente a las losas. Las losas que vamos a utilizar en nuestro proyecto serán losas de los entrepisos y del techo, losas nervadas. ¿Por qué usamos losas nervadas? Porque las losas nervadas son losas que son de un peso, vamos a decir, más, se me fue la palabra, o son más livianas que una losa maciza. Y acuérdense que uno de los criterios que debemos tomar en cuenta es que el edificio debe tener pesos ligeros, no tenemos que crear estructuras que sean tan pesadas. Uno de los criterios de la diagramación de losas es esa. Entonces tenemos losas nervadas en los entrepisos y en los techos, a menos que nos lo indique el arquitecto, hable de una sala de máquinas, tengamos una sala en el último piso de la escalera, que puedan utilizar otro tipo de losa que sea maciza, que sea un salón pequeño, pero es recomendable solo las losas nervadas para tener menos peso. Ya nosotros, teniendo nuestro esqueleto del edificio, ¿qué quiere decir? Que si yo saco mi pórtico 1, ¿qué voy a tener en el pórtico 1? Vamos a tener y tenemos 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, 3 niveles y el nivel de techo. Este es nivel 1, nivel 2, nivel 3 y el techo. Esto es lo primero que vamos a realizar en el proyecto que cada uno van a tener. Van a plantear su esqueleto, la estructura, donde traten de tener todos los elementos estructurales enlazados. No pueden dejarme ningún elemento que no esté entrelazado. O sea, acá es como el cuerpo humano. Fíjense que nosotros tenemos el cuerpo humano y todos lo tenemos unidos. No tenemos un pie arriba, ni una mano más abajo, ni nada de eso. O sea, eso es lo que quiero que capten en esta primera parte de la estructuración. También es conveniente no tener volados tan grandes, no planteen volados muy grandes, porque en la parte nos va a afectar mucho la parte sísmica, ni luces muy grandes. Una luz de 6 metros es recomendable, o sea, ya 8 o 10 metros nos van a presentar
vigas demasiado altas, y en el momento del análisis que le hagamos al edificio, pues vamos a tener, no es que no se pueda hacer, se pueden hacer, pero sabemos que la respuesta que vamos a tener y la cantidad quizás de acero y el comportamiento que vamos a tener va a ser más difícil plantearnos bien la estructura. Entonces traten de plantearse una estructura lo más sencilla posible, o sea, y trabajar con luces moderadas. Por lo menos aquí, fíjense, podemos tener aquí, si hago una diagramación de las losas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una losa. ¿Por qué la estoy dibujando en este sentido? Recuerden de concreto que los nervios se arman en el sentido más corto y las vigas en el sentido más largo. O sea que este es el sentido que va a tener la losa. O sea que este es losa entre piso número 1. Esta será la losa entre piso 2. Aquí pasamos, aquí tendremos la losa entre piso 1, losa entre piso 3 y la losa entre piso 4 o del nivel 1. En este caso estoy colocando, puede ser losa nivel 1, número 1, porque estamos en el nivel 1. Cuando lo vamos a trabajar en el proyecto, tenemos que identificar cada nivel. Fíjense que aquí tenemos un volado de 1 metro y aquí tenemos un volado de 2,50, un volado grande que quizás vamos a tener que plantearnos aquí una viga especial o un nervio especial para que no nos dé una cabilla, el área de acero no nos dé tan grande. Pero eso lo veremos más adelante cuando estaremos viendo la parte de losas. También tenemos que tratar de que los nervios sean continuos. No me pueden decir que una losa va a llegar hasta aquí, ¿sí? Porque no hay continuidad en los nervios tienen que ser continuos. La norma lo establece y lo tenemos que hacer, porque si no tendríamos un nervio aquí y otro nervio aquí y sería la misma losa. Si lo están viendo, cualquier duda, pues me pueden, cuando estemos trabajando en la diagramación de sus proyectos, pues veremos cómo van a armar estas losas. Otra cosa que tienen que tener muy cuidadoso es la parte de los vacíos. Acuérdense que los vacíos tienen que estar pendientes si son los vacíos de escalera o son los vacíos de área de, vamos a suponer, en los edificios hay mucha de la parte de área de oficios, entonces ver si podemos trazar, quizás podemos trazar la losa completa y aquí tengamos pérgolas. También podemos utilizar todas, ¿qué son las pérgolas? Que quiere decir que aquí en este sentido, o aquí, por lo menos aquí nos convendría, por la luz que es el volado es tan grande, podríamos pasar el nervio completo y aquí dejaríamos, aquí es la escalera, no lo podríamos hacer, pero si fuese el área ¿cómo que se llama? De oficio, podríamos hacer las pérgolas que va solo el nervio y no lleva el bloque. Bueno, eso es con respecto a la diagramación y estructuración que debemos tener en cuenta. Si hacemos un edificio que con una junta de construcción, pues hay otros parámetros que debemos tener en cuenta y eso es lo que ustedes van a investigar en los criterios de estructuración y diagramación de las losas. Bueno, hay una inquietud aquí, fíjense que se me fue algo, ¿cómo fue definir si la losa va a ser armada en una o en dos direcciones? La norma me establece que la luz mayor entre la luz menor debe ser mayor a 1,5 o a 2 para ser armada en un sentido. Y si es menor a 1,5 o a 2, tiene que ser armada en dos sentidos. Pero también tenemos otra condición. Por lo menos en nuestra planta tenemos que la luz mayor entre la luz menor tenemos 6, la luz mayor, y la luz menor tenemos 5. Nos está dando 1.2.
1.2 quiere decir que nos está dando que debemos armar en dos sentidos. Pero hay otra condición que también tenemos que tomar en cuenta. Después de verificar que nos está dando armar en dos sentidos, entonces también podemos ver que el uso de este edificio es un apartamento, y que las luces en el mayor no pasan de 8 metros. O sea, cuando tenemos luces mayores de 8 metros y tenemos un uso de un edificio de, vamos a decir, una biblioteca, ahí sí armaríamos en dos sentidos. En este caso no es una solución, mejor armarla en un sentido porque nos sale más económica que armarla unos apartamentos en dos sentidos. Eso lo quería aclarar porque se nos fue en la